La filosofía es amor a la sabiduría. ¿Qué significa esto? A diferencia del sofos, del sabio, que prácticamente detenta el saber absoluto, o digámoslo así, el sabio es aquel que ya no necesita de un conocimiento más, porque ya tiene todo en su cabeza. El filósofo, al contrario, el filósofo se mueve bajo una sabiduría buscada, mas nunca poseída. Y es que el filósofo va tras la sabiduría porque ésta suelta una especie de elixir, una especie de placer que motiva al filósofo ir tras ella. Sin embargo, cuando el filósofo cree o piensa que ya la tiene, que la puede tomar, que puede hacerla suya, la sabiduría se escapa, la sabiduría se diluye, pero no se diluye en nada, porque al momento de rozarla, de tocarla, queda algo de conocimiento en el filósofo. Y el filósofo no dice, bueno, pues al carajo, pues, si no puedo llegar a la verdad y al conocimiento absoluto de todas las cosas, pues vámonos, renuncio a esto y me pongo a hacer otras cosas. No, precisamente eso es lo que le apasiona al filósofo, es decir, la búsqueda constante del ser de las cosas, el tema de la verdad, de lo que es el hombre, etcétera. Y es que la filosofía, en el fondo, es un ejercicio del pensar, es una manera de ser en el mundo, es una manera de comprender la realidad, como diría Zubiri. Es decir, la realidad se nos presenta y nosotros tratamos de darle sentido a ella, y no solamente a ella, sino a la vida misma, a las cosas, a los objetos, el universo, etcétera. De ahí que la filosofía, sus temas relevantes sean temas existenciales, humanos. No es como la ciencia, no es pragmática porque la filosofía así no serviría absolutamente para nada. Es decir, la filosofía no sirve para hacer puentes, para hacer computadoras, para hacer cosas, sino la filosofía, como base de toda ciencia, busca dar sentido a lo que hacemos. Por eso es que la filosofía interroga por el porqué de las cosas y no solo del para qué. Es decir, mientras la medicina le interesamos nosotros como seres humanos, como entes biológicos, la filosofía va a preguntar sobre quién es ese sujeto, qué es lo que quiere, hacia dónde va, qué es la muerte, si existe Dios o no existe. Por ejemplo, a diferencia del historiador que estudia los acontecimientos históricos del pasado para entender el presente y movernos hacia un futuro mejor, la filosofía da sentido precisamente a todos esos acontecimientos y se pregunta el por qué es necesario hacer historia, por qué es necesario que el hombre no olvide su propia historia. En fin, la filosofía, algunos dicen que surge en el siglo VI antes de Cristo en las costas jónicas, precisamente con los presocráticos. Yo estoy de acuerdo en esa visión muy occidental, porque para mí la filosofía ya tiene sus balbuceos o sus inicios en el mito. El mito son narraciones extraordinarias de acontecimientos o hechos extraordinarios. El mito, a diferencia de la filosofía y de la ciencia, no son discursos, no son discursos que intenten explicar absolutamente nada, científicamente hablando, digámoslo así, o racionalmente hablando, sino que son narraciones que buscan dar sentido a la vida del ser humano, mediante el símbolo, mediante la poesía, mediante la metáfora. Lo podemos ver en el Génesis, por ejemplo, en ese mito adánico. Cuando se dice que el hombre es creado del barro, no se puede leer literalmente porque hasta a nosotros nos daría risa. Es decir, el barro significa que estamos hechos de tierra, que somos finitos, que somos limitados, que somos históricos y que el día de mañana vamos a morir. Y así, como se puede entender este símbolo, así hay muchos dentro de la mitología. Por lo tanto, la mitología no tiene que ser vista de manera peyorativa o negativa. Sin embargo, digo, haciendo caso a algunos que dicen que la filosofía inicia en el siglo VI antes de Cristo en las costas jónicas con los presocráticos y son denominados así porque viven antes de Sócrates, algunos los conocen también como filósofos de la naturaleza, porque ellos, digamos, entre comillas, van a dejar a un lado las narraciones mitológicas para tratar de contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el arjé de todas las cosas? Arjé
significa comienzo, inicio, origen. Es decir, ¿dónde está el origen del mundo? ¿Dónde está el origen de todas las cosas? Y no van a recurrir a mitología, sino van a recurrir a fenómenos naturales. Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir que el origen de todas las cosas está en el agua. Y ojo, todavía hay influencias mitológicas en él. Porque el agua, simbólicamente hablando, pues es sinónimo de vida. En el cuerpo humano hay vida, agua, y mientras ella se mantenga, el cuerpo biológicamente se mantiene vivo, etc. Algunos otros van a decir que está en el aire, pero algunos van a dar pasos adelantados y van a decir es que el arjé, el origen de todas las cosas, está en el apeiron. Es decir, en lo indefinido, en lo indeterminado. O como Pitágoras, que va a decir que el origen de todas las cosas está en el número. O Empédocles, que va a decir que están los 4 elementos. Pero, ojo, recurren a elementos físicos sin necesidad de realizar narraciones mitológicas. Y por ahí tenemos a 2 presocráticos muy famosos, muy interesantes, porque van a ser retomados por Platón y filósofos consecuentes, digámoslo así, que es Heráclito y Parménides. Parménides va a decir que el ser humano o que la vida no está en movimiento. Dice Parménides, el ser es un ser estático, esférico, como el círculo. Es decir, no cambia, es inmutable. Significaría que la vida nunca cambiaría y que siempre seríamos los mismos, ¿no? Pero eso es para Parménides. Vuelvo a repetir, para Parménides el ser no cambia, no se transforma, es el mismo, es esférico, es universal. La verdad es universal. Mientras para Heráclito el ser humano siempre está en constante transformación, está en constante devenir, está en constante cambio. Y precisamente nada permanece igual, dice Heráclito. De tal manera que tenemos estas 2 visiones. Mientras Parménides alude a que el ser es universal, es estático, Heráclito piensa que todo está en devenir, que todo está en transformación, que la vida es un cambio continuo. No sé tú qué pienses. Después, precisamente de los presocráticos, y en cuanto a que el tema gira en torno al origen de las cosas y si todo está en movimiento o no, vienen los primeros filósofos que comienzan a plantearse problemas humanos, concretamente políticos, como son los sofistas. Es decir, los sofistas son los primeros maestros de Occidente. A veces se tiene una mala idea de ellos y se dice que precisamente son sofistas en cuanto a que cobraban por las enseñanzas. Y efectivamente en ese tiempo en Grecia la política era algo cotidiano. Se discutía en las plazas públicas. Y precisamente los sofistas enseñaban la retórica, el arte del convencimiento, el arte de persuadir, que hoy en día todos lo seguimos ocupando. Yo lo estoy ocupando ahorita, la retórica, es decir, convencerte, precisamente que la filosofía es importante. Sin embargo, ojo, los sofistas precisamente enseñaban para persuadir a los demás, pero cayendo en el relativismo. Por ejemplo, tienes a Protágoras y Protágoras va a decir que todo es relativo. Es decir, que el ser humano es la medida de todas las cosas. Lo que las cosas son es lo que para ti es y a ti se te antoja ser. Es decir, ellos promulgaban mucho el escepticismo, es decir, dudaban de que las cosas existían. Es decir, si Dios existe, qué bueno, y si no existe también, me vale gorro. Si existe la verdad, qué bueno, y si no también, no me importa. Esos son los sofistas y contra ellos va a estar luchando Sócrates, precisamente el denominado primer filósofo occidental. Sócrates se inspira precisamente en esa frase que dice, conócete a ti mismo. Es decir, deja de pensar en el origen del universo, que dónde está, que si en el agua, que si en el aire, que si en el fuego, etc. Piensa en ti. Es decir, la verdad está al interior de ti. Conócete a ti mismo y conociéndote a ti mismo vas a poder conocer la realidad. Por eso él enseñaba el daimon, es decir, la voz de la conciencia. El ser humano tenía que conocerse a sí mismo echándose un clavado en su interior, en la interioridad. Y por eso fue acusado por los sofistas precisamente de enseñar a los jóvenes, de corromper a los jóvenes y enseñarles nuevos dioses. Esos nuevos dioses estaban la razón en el pensamiento. Es decir,
El ser humano tenía que echarse ese clavado al interior y poder reflexionar en torno a quién es y qué es el mundo. Por lo tanto, Sócrates era un apasionado de la verdad. Sócrates siempre mantuvo la relación entre moral y racionalidad. Es decir, para Sócrates, el ser humano es bueno porque conoce lo que es la bondad. Es decir, si tú te dejas llevar por el conocimiento, vas a ser un hombre virtuoso y ético. Si no te dejas llevar por el conocimiento, eres un ser ignorante y por lo tanto eres un ser vicioso y pervertido. En fin, a lo que voy es de esta ruptura de pensamiento. Mientras en los presocráticos el tema fundamental es el origen de todas las cosas, los sofistas y Sócrates se plantean ya cuestiones antropológicas y cuestiones humanas. Espero que este video te pueda servir para poder realizar tu actividad. Cualquier duda, estoy para servirte. Hasta pronto.